responsabilidad penal de la persona jurídica que existe en los Estados Unidos desde 1908 y la criminalidad económica sigue existiendo y se repite. Que cuando se han realizado todos estos mecanismos o medidas de compliance, ¿quiénes creen que van a terminar? ¿Qué cabezas van a rodar? ¿La de los peces grandes, la del presidente de directorio, los grandes directivos, o más bien las de abajo, la de las cabezas medianas e incluso la del oficial de cumplimiento? Exactamente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grigley. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche por todas las plataformas digitales. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Mario Amoretti Navarro, especialista en Derecho Penal, quien ha hecho estudios de maestría y doctorado en Alemania y tiene una obra publicada en alemán que traducido es El Derecho Penal y Cumplimiento de la Normativa Penal desde una perspectiva filosófica, una crítica del espíritu de la época postmoderna en el derecho penal y su ciencia. Con él vamos a conversar el día de hoy sobre su obra, cuál fue la inquietud académica que tuvo para poder escribir esta obra que nos va a comentar el día de hoy y sobre todo también su postura sobre el ya tan debatido hace varios años, la responsabilidad penal o no de las personas jurídicas, o solamente deberíamos hablar de una responsabilidad administrativa. Él nos contará cuáles son esas posturas que apoyan o no a si podemos considerar que una persona jurídica pueda decirse que tiene una responsabilidad penal y sobre todo también cómo juega los programas de cumplimiento en una empresa y sobre todo un programa de cumplimiento en materia penal en el desarrollo responsable de una empresa y cómo se pueden evitar incurrir en la comisión de delitos por parte de las empresas. Sin más, bienvenido doctor a nuestro programa. Hola Hugo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, como habíamos presentado su libro, ¿no? Escrito en alemán, que acabo de presentar, y como nosotros siempre acostumbramos a nuestros invitados que vienen a la Tribuna de Grigley, a este programa, preguntamos, ¿no? Porque nos parece importante para compartir con las personas que nos están viendo la inquietud que han tenido para poder escribir y así quizás también se puedan animar y puedan encontrar una idea o camino también de poder escribir algún tema en específico. Claro, gracias por la oportunidad de poder presentar mis ideas. Yo creo que la gente que nos interesamos por la ciencia, en particular por la ciencia jurídico-penal, tenemos que difundir nuestras ideas porque la idea de ser científicos que nos encontramos aislados del mundo no va a ser algo fructífero. ¿Y qué me motivó a mí a ocuparme del tema de criminal compliance en Alemania? Yo creo que hay dos ideas detrás. Una inmediata y otra mediata o de trasfondo. La inmediata era porque yo había trabajado el tema dogmático vinculado al criminal compliance en mi trabajo de maestría intitulado La posición de garante del compliance officer. Esto es la posición de garante del oficial de cumplimiento. Y ya entrado el trabajo de doctorado, el tema del criminal compliance me llamaba muchísimo la atención. Este es el tema directo. El tema de trasfondo es porque yo tuve una revelación en Alemania cuando yo iniciaba mi trabajo de doctorado pensado en las estructuras complejas y en el marco de compliance. Ese era el tema inicial. La revelación fue que los grandes profesores de derecho penal, me refiero a Franz von Lis, por ejemplo,
o me refiero a Hans Belzec, a Edmund Metzger, Gunther Jacobs, entre otros, por no referirme ahorita a Roxin o a Schunemann o a Arthur Kaufman, eran no solamente grandes dogmáticos, sino también todos ellos eran profesores de filosofía del derecho. Entonces yo sentía en ese momento que tenía, claro, estudios hechos en materia de filosofía del derecho, pero sentía que necesitaba ahondar. Entonces tuve la decisión de iniciar la carrera de filosofía y me matriculé en el estudio, en el bachillerato, con estudiantes alemanes muy jóvenes, de 16, 17 años que acababan el colegio, a llevar la carrera de filosofía. Y por eso el título de mi tesis es bastante, llamémoslo así, profundo, ¿no? Porque si bien es cierto, es Derecho Penal y Criminal Compliance en perspectiva filosófica, ¿no? Ya indica esta vocación por la filosofía. En segundo lugar, viene el subtítulo, que es una crítica al espíritu posmoderno del derecho penal y su ciencia. Hola a todos, en esta oportunidad queremos invitarlos al conversatorio académico internacional denominado el Razonamiento Probatorio Propuestas desde Girona, que organizan el Centro de Capacitación Instituto Grigley, la Editorial Grigley y Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Dicho evento se llevará a cabo el día 28 de abril a partir de las 4 de la tarde en el auditorio León Barandiarán del Colegio de Abogados de Lima, en la cual disertarán profesores como Jordi Ferrer Beltrán, Carmen Vázquez, Diego de Ibeque, Julia Fardín y Federico Arena. Ya saben, no se lo pierdan. Mira, con lo que nos acabas de mencionar, me surge la siguiente inquietud y pregunta, porque creo, como tú, que para poder hacer un análisis profundo, como dices, no podemos limitarnos. Tú me dirás con mayor rigurosidad, porque has estudiado filosofía, nada menos que en Alemania, ¿no? Diríamos en la cuna de la filosofía. No podemos limitarnos a leer solamente las obras que se hayan escrito, que dicho sea de paso, muy buenas obras sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, sobre los criminal compliance y todo, sino que también tenemos que analizar las raíces más profundas de las estructuras sociales y lograr analizar esa raíz profunda de las estructuras sociales, cómo funcionan, cuál es la razón de ser del ciudadano, de las empresas, de cada institución pública, privada y cómo interactúan entre sí. Creo que no lo vamos a encontrar en las obras específicas de Criminal Compliance, sino en algo mucho más profundo como la filosofía. ¿Es así o me equivoco? Yo creo que tienes toda la razón. Hay muchas definiciones de qué cosa es la filosofía o cuál es el enfoque filosófico. A mí me gusta decir que la filosofía tiene una pretensión de aspectos generales, pero con una pretensión de exhausticidad científica. Correcto. Esto es de llegar a las preguntas más generales como ¿existe Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Correcto. Preguntas muy generales, pero al mismo tiempo buscando una fundamentación, una argumentación hasta donde llegue la capacidad de razonamiento humano. Esto es un razonamiento profundo. Y justamente eso era algo que cuando yo me aproximé al tópico de compliance, para mí saltó a la vista. ¿Y por qué? Primero, porque desde una perspectiva europeo-continental, desde una perspectiva de la dogmática jurídico-penal, uno advierte que el fenómeno de criminal compliance está situado en una especie de troika, en un trípode, en el sentido de que, por un lado, se basa en la llamada responsabilidad penal de la persona jurídica. Por otro lado, también se enmarca en lo que se conoce como
los acuerdos, o dicho de otra forma, en la justicia penal negociada, estos son las grandes corporaciones, se sientan en la mesa de negociación con el DOJ, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y se ponen en plea bargain a negociar, la persecución o la aplicación de esta sanción administrativa o penal, la multa. Y al mismo tiempo, en algo que se conoce como la reformulación de los programas de compliance, a veces de carácter muy cosmético. Esto es solamente la superficie o compliance de papel. Y esta troika entra en contraposición a instituciones fundamentales del derecho penal. Primero, el derecho penal es derecho penal individual, que resalta la capacidad de acción y culpabilidad de la persona humana en el ámbito empresarial, de sus órganos de administración o ejecución. Por otro lado, en el ámbito procesal, el proceso penal, como lo dice el profesor Schunemann, a diferencia del proceso del common law, del proceso anglosajón, es un templo basado en el imperativo jurídico penal, basado a su vez en el imperativo categórico kantiano de que una vez cometido un hecho delictivo, el Ministerio Público como representante del Estado debe llevar a la persona que ha ocasionado el delito a la cárcel y no se puede sentar a negociar la pena o la consecución del proceso. Esto se traduce en el ámbito procesal penal en el principio de legalidad procesal penal y en el principio de oficialidad. Y para esto, la institución del plea bargain o de la justicia penal negociada es un cuerpo extraño. Por eso Schunemann habla de que este sistema de negociación se asemeja ya no al templo alemán, sino se asemeja al mercado, en donde lo que rige es esta oferta, demanda entre Ministerio Público o Fiscalía y el imputado y su abogado. Basado también en una mentalidad muy pragmática que rige el sistema penal norteamericano, también el compliance norteamericano, de la zanahoria y el palo. Esto es, colabora conmigo, corporación, en el ámbito empresarial, también puede ser en el caso del imputado individual, y yo te voy a hacer un poco más benigno. Te voy a rebajar la sanción, incluso te puedo hasta exonerar de la persecución en la medida que tú vas dándome información, delatando a otros sujetos, aceptando responsabilidad. ¿No lo haces? Yo te tengo acá por el cuello. Tengo tal y cual evidencia y te vamos a pedir la pena máxima y te vamos a llevar al banquillo de los acusados. Entonces, este mecanismo bastante pragmático de zanahoria o palo es muy típico de la mentalidad anglosajona y muy enraizado del criminal compliance. Estas discrepancias fundamentales en la filosofía de compliance me causaron a mí un primer, llamémoslo así, desazón y decir, ¿dónde está el derecho penal individual? ¿Dónde está el imperativo jurídico penal de perseguir la comisión del hecho delictivo? Un compliance honesto, serio, que responda también a esta naturaleza propia de la persona jurídica que, como es entendible, no puede ir a una cárcel, razón por la cual la concentración del derecho penal debe estar en sus órganos de ejecución. Esto desde una perspectiva netamente de principio, pero desde la perspectiva práctica también compliance existe desde hace más de 20 años. Compliance tenía Siemens en Alemania antes que caiga en el escándalo de las cajas negras. Correcto. Compliance tenía Enron en los Estados Unidos antes que se descubra los fraudes contables y financieros en los cuales estaban inmersos sus funcionarios. Entonces, llamémoslo así, esta es la perspectiva crítica, tanto de principio como pragmática. Existe compliance hace más de 20 años e igual siguen existiendo hechos delictivos.
responsabilidad penal de la persona jurídica que existe en los Estados Unidos desde 1908 y la criminalidad económica sigue existiendo y se repite. Entonces, estos aspectos me generaron a mí una actitud que yo creo que debería ser la del científico jurídico penal que se aproxima a nuevos fenómenos foráneos y decir, analicémoslos desde perspectiva crítica y veamos qué cosa está bien, qué cosa está mal, y creemos una institución acorde a los principios de nuestra ciencia, de nuestra dogmática jurídico-penal. Correcto. Mira, todo lo que nos acabas de explicar me parece interesante porque podemos decir que dentro de ese análisis desde la perspectiva filosófica que nos acabas de comentar, siempre, como bien señalas, buscar una argumentación, pero a la vez yo le aumentaría, también se busca una coherencia, ¿no? O sea, ser coherente con la argumentación, con el desarrollo de nuestra fundamentación desde la perspectiva filosófica, y vamos a la filosofía justamente para encontrar la fundamentación más sólida y más coherente posible, ¿no? Y en ese razonamiento y en esa investigación que señalas y que se ha hecho y que has hecho, tú muy bien sustentas de que siempre tiene que haber un derecho penal individual y que hay esa distorsión, si cabe el término, donde tú encuentras el quiebre con el criminal compliance, que se distorsiona este derecho penal. Y aquí viene mi pregunta. Así como recurrimos a la filosofía para poder nosotros encontrar una respuesta fundamentada, razonada y coherente, también podríamos decir que esa filosofía, que es muy buena recurrir y que tú lo has hecho muy bien, también puede tener un punto de quiebre. Se puede construir nuevas, mejor dicho, se pueden construir nuevas perspectivas filosóficas. Me explico mejor. Si tenemos un derecho penal individual, como lo acabas de mencionar, cómo fue pensado, cómo nació, cuál fue su génesis, cómo es su naturaleza, podríamos tener un nuevo derecho penal. Se podría pensar en construir nuevas perspectivas filosóficas de derecho penal de cara a buscar una mayor responsabilidad, en este caso penal, de las personas jurídicas, o eso sería impensable. Y cito como ejemplo, ¿no? Que hay algunas voces como Bernardo Feijó Sánchez en España, el doctor Jesús María Silva Sánchez, que proponen que quizás deberíamos ya construir una propia o empezar a construir una propia teoría del delito para las personas jurídicas. Claro, la pregunta es sumamente interesante y yo diría que tiene dos aspectos. Un aspecto epistemológico, cuál es la relación que tiene la dogmática jurídico-penal con la filosofía, y de otro lado, cuáles son las consecuencias prácticas que puede sacar el sistema de la dogmática jurídico-penal. Yo creo que la relación que tiene la dogmática con la filosofía es una relación de hermandad, una relación de nutrirse, pero evidentemente la dogmática jurídico-penal, en mi concepción, esto es un tema que uno puede discutir sobre esto, pero yo estoy totalmente convencido de que es una ciencia stricto sensu, y como tal tiene sus propios lineamientos, su propia forma de organización y comunicación. Esto se puede traducir de diversas formas. Yo creo que la dogmática jurídico-penal es la gramática del derecho penal. Nosotros, incluso no hablando alemán, podríamos comunicarnos perfectamente con un profesor alemán y hablar de injusto, hablar de un error de prohibición, vencible o invencible. Podríamos hablar de tipo penal, podríamos hablar de estado de necesidad exculpante. Todas estas menciones que he hecho, si uno en castellano las habla, por ejemplo, con un lego, esta persona, llamémoslo así, por más que domine el castellano, diría: oiga señor, ¿qué está hablando usted? No, pero lo que usted está diciendo suena como que hubiese ocurrido un error de prohibición. Llamémoslo así. La persona en el autobús nos mirará y nos dirá asombrado: no le entiendo lo que está diciendo. O cuando nos referimos nosotros a una tentativa inacabada. Este es el lenguaje
técnico que nos da la dogmática, que nos permite mantenernos en un sistema científico. Y yo creo de que la creación de la dogmática, por citar acá a un gran profesor y amigo mío, el profesor Luis Grego, que tiene un artículo relativamente pequeño sobre la dogmática jurídico-penal de libre acceso, está en alemán, no he visto que lo haya traducido, y él considera, yo creo de manera acertada, que las instituciones de la teoría del delito se derivan básicamente de dos principios: el principio de culpabilidad y el principio de protección de bienes jurídicos. Y la pregunta respecto a estos dos principios que nutren o que dan origen a todo el sistema de dogmática jurídico-penal son principios que en esencia tienen un carácter que desborda el derecho penal. Pensemos nada más en el principio de culpabilidad. Pensemos que esto lo que nos está diciendo ya como un sentido cultural es que nosotros nos encontramos como individuos libres y responsables frente a una conducta en la cual nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Esto, por ejemplo, no fue siempre así. En la Odisea o en la Ilíada, lo que nos dice a nosotros este gran poeta épico Homero es que cuando Héctor está por pelear con Aquiles, esto no es un tema de su responsabilidad como héroe de Troya, sino lo que él en ese momento tiene en consideración es su reputación. Esto en antropología se conoce como una sociedad o una cultura de la vergüenza, en contraposición a una cultura de la culpabilidad, en donde el individuo, independientemente de lo que los terceros piensen, se ve responsable por lo que ha realizado y no puede traspolar su responsabilidad por acción u omisión a terceros. Esta cuestión, llamémoslo así, de fondo en el ámbito de la filosofía, repercute en el ámbito de la dogmática jurídico-penal. Por eso yo creo que existe una relación de hermandad. A veces también la dogmática jurídico-penal ha repercutido en la filosofía. Existe un ejemplo famoso que se utiliza en filosofía y a veces se olvida que en realidad es un ejemplo que procede de la ciencia jurídico-penal. Es el ejemplo que se conoce como el caso del trolley, en el sentido de que nosotros lo conocemos como este tranvía que está circulando y la persona que dirige las vías lo desvía a efectos de que no atropelle a un gran número de personas y termina atropellando a personas inocentes pero en menor número. Y nosotros decimos, estamos ante un estado de necesidad justificante, algunos dicen exculpante, y se arma la discusión penal, pero en el ámbito filosófico se discute, ¿es esta conducta moralmente ética o incorrecta? Este es un aporte también de la dogmática jurídico-penal. Quizás un buen ejemplo, aparte de los profesores a los que yo ya me he referido, yendo años atrás o siglos atrás, es Pufendorf, que era un gran jurista y era también al mismo tiempo un gran filósofo. La repercusión que existe, y ahora yendo a la pregunta concreta, en el ámbito del sistema de la ciencia jurídico-penal, yo creo que estos dos principios, el principio de culpabilidad y el principio de protección de bienes jurídicos, son tan importantes y son columnas tan sólidas en nuestro sistema que para poder presentar nuevas ideas tienen que ser realmente convincentes. El problema que yo veo en el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya de modo concreto, es que cuando aplicamos una pena, si llamámoslo así, a la multa, a la persona jurídica, a quienes estamos sancionando, que es una sanción económica, es una sanción al patrimonio de la persona jurídica. ¿Quiénes son los titulares de ese patrimonio? Sus accionistas. Y sus accionistas son, primero, personas que no han tenido ninguna injerencia en el manejo
operativo o administrativo de la empresa. Son, por tanto, inocentes. En primer lugar, yo tengo acciones en algunas empresas de las cuales yo no tengo la menor injerencia de las decisiones empresariales que se adoptan. Esa es justamente la razón de ser de la persona jurídica, especialmente de la gran empresa. En segundo lugar, si la sanción económica es tan severa que la persona jurídica termina con problemas económicos, quienes también terminan pagando los platos rotos son los empleados, los subalternos, que tampoco tienen un manejo de la persona jurídica. Por esta razón, yo creo de que lo que termina haciendo la sanción penal supuestamente a la persona jurídica es sancionar por hecho de tercero. Por lo que han hecho los administradores, sancionamos directamente al accionista y sancionamos directamente al empleado, por lo cual el principio de culpabilidad se ve violentado. Adicionalmente, de que es bastante discutible decir que una persona jurídica tiene capacidad de acción y al mismo tiempo tiene capacidad de culpabilidad en el sentido del reproche jurídico penal. En el ámbito del derecho penal individual que nosotros conocemos, es evidente que la característica del derecho penal es lo que Schunemann llama el overkill, es esta reacción desproporcional por naturaleza de la pena, que va no solamente a privar de libertad a un ser humano, lo va a destruir. Como él dice, es poner a una persona cual animal salvaje en una jaula. Probablemente va a hacer que se quede sin trabajo, va a acabar su reputación, probablemente va a afectar a su familia. Y todo esto es bien difícil de transferírselo ético-socialmente como reproche penal a una empresa. Siemens cometió hechos delictivos, Enron, que fue un caso muy particular, y así sucesivamente, Airbus, la empresa aeronáutica, y podríamos seguir y seguir. Si esto es homologable en el reproche ético-social y la sociedad dice, bueno, yo ya realmente no voy a comprar ningún producto de esta empresa, Nike, o siguen comprando las zapatillas Nike o los productos de Siemens o los productos de estas empresas que han cometido hechos delictivos, creo que es algo que uno puede ver en la realidad. Claro. Entonces la reputación es importante, pero el efecto de la pena en el individuo no es el mismo que tiene en el ámbito de una corporación. Ese para mí es la crítica. Claro. Entonces, toda esta falta de homologación, como lo llamas, desde la definición más genuina, si cabe el término, de la pena, del derecho penal individual, del principio de culpabilidad como señal y protección de bienes jurídicos, todo eso es el razonamiento, es la columna vertebral de todo su razonamiento para tratar de vincular y homologar y hasta qué punto puede ser coherente con una sanción o una pena, si cabe el término, con la persona jurídica. Y como no es homologable, desde esa perspectiva, entonces tu fundamentación va porque no podríamos hablar de una responsabilidad en estricto de una persona jurídica, sino de otro tipo de responsabilidad y quizás tu postura sea, ¿no? Ya avisorando con toda la fundamentación que has hecho y tu formación en Alemania, de una responsabilidad administrativa propiamente, porque como el ejemplo que bien has puesto, incluso hasta con una pena de multa, llamándolo pena, no se está sancionando directamente a los accionistas porque no tienen ellos responsabilidad, sino por otra persona en una corporación compleja, por otra persona que quizás ha hecho un mal manejo en el ámbito de sus funciones. Entonces, por todas estas faltas de homologación, entonces, tu postura es que lo más correcto y coherente desde esta perspectiva filosófica, dogmática y todo lo que nos has dicho es hablar de una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Sí, yo creo, con alguna precisión, yo creo de que Schulman tiene dos artículos bien interesantes sobre el particular. El primero, publicado en esta revista que él tenía anteriormente con Heffendel y con Hoyer y con Roch, se llamaba CIS, muy conocida de acceso público,
y que por cuestiones, bueno, que ahora no vale la pena mencionar, el proyecto se truncó y ahora, bueno, la revista se ha sido reformulada, tiene otro nombre y hay otros editores. En ese caso, Schunemann publica un artículo en donde denomina toda esta discusión en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica un zombie político criminal. Él dice, la discusión en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica es un zombie político criminal. ¿Por qué? Porque está muerta, es un zombie, pero sigue discutiéndose sobre eso. Y más recientemente, hace probablemente 3 años, publicó un artículo en una revista alemana que está destinada en realidad más para abogados, que se llama Strafo, y en esta revista Schunemann hace una referencia al proyecto presentado, entre otros, por el profesor Kubitschek, que se conoció como el proyecto de Colonia, en donde se intentaba volver a hablar, ya no se hablaba de responsabilidad penal de la persona jurídica, sino se hablaba de la sanción a la corporación. Y Schunemann, citando a Shakespeare, dice, 3 olas o 3 fases o 3 intentos de introducir responsabilidad penal de la persona jurídica en el siglo XX en Alemania, y todas han sido rechazadas. Y acá citando a Shakespeare dice, mucho ruido, pocas nueces. Y en la discusión ahí viene que tras tantos intentos de incorporar responsabilidad penal a la persona jurídica, todos estos intentos han sido rechazados en Alemania, pese a que, igual que en otros países, existe una suerte de imperialismo jurídico penal a través de diversos foros donde los Estados Unidos intenta que países incorporen la llamada responsabilidad penal de la persona jurídica a su sistema. En el ámbito alemán, ha sido la dogmática jurídico-penal, que aún sigue siendo mayoritaria, al oponerse a la llamada responsabilidad penal de la persona jurídica. En Alemania existe, en lo que se conoce como el derecho de contravenciones, por lo que podría traducirse como una suerte de derecho administrativo sancionador, esta sanción económica a la persona jurídica ya desde hace muchísimos años. Y así se entiende que esta es la naturaleza que le corresponde. Entonces yo lo que considero es de que técnicamente es equivocado, como dice Schunemann, es ensuciar el lenguaje científico y hablar de pena. Incluso los partidarios en Alemania de esta llamada responsabilidad penal de la persona jurídica, ya los más jóvenes han desistido de hablar de responsabilidad penal y hablan simplemente de sanción a la corporación. Por esa razón, yo creo de que el error es insistir en este discurso porque es un tema de moda y no darse cuenta de que técnicamente ya per se es incorrecto de acuerdo a los principios de la ciencia jurídico-penal, y también, en segundo lugar, desde la perspectiva netamente consecuencialista, viene la pregunta. En los Estados Unidos se habla de responsabilidad penal de la persona jurídica desde 1908. No existe criminalidad económica en los Estados Unidos. Habría que ver, y esto es algo que yo realizo en mi trabajo de investigación, que en los Estados Unidos profesores importantes están criticando el sistema de compliance, el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, porque la criminalidad económica de grandes corporaciones sigue existiendo. Claro. No hay sanción real a los órganos de administración, que son quienes realmente cometen el hecho delictivo, porque la responsabilidad penal individual, cuando existe responsabilidad penal de la persona jurídica, queda prácticamente opacada, porque la concentración está en la empresa, pero ya pasa de lado, pasa desapercibida ese CEO, ese presidente de directorio, que como no va a ser perseguido, incluso ni procesado,
lo que hace es lavarse las manos y sigue incurriendo en grandes hechos delictivos. A la empresa, por su propia naturaleza, lo que va a hacer luego de esta sanción es recuperar ese dinero que ha perdido, ya sea subiendo markups o costos en el mercado, despidiendo empleados, haciendo un cambio o trasladando este costo al consumidor. Esa es la naturaleza per se de la persona jurídica, a diferencia de la persona que ha sido objeto de una sanción penal, que esos años perdidos en la cárcel, ese trajinar, esa procesión de ir a un proceso penal, no se la quita a nadie. Correcto. Y con lo último que acabas de mencionar, en un estudio de posgrado que estuve haciendo en Barcelona en el 2018, el profesor Jesús María Silva Sánchez nos compartió un artículo que escribió a propósito de este curso sobre la responsabilidad penal o no de personas jurídicas, compliance, de un comunicado de la fiscal general de la Nación de Estados Unidos, donde ponía como condición para llegar a un acuerdo con una empresa que se le impute haber cometido un delito en Estados Unidos, que la condición era que traigan a las personas que hayan sido responsables del hecho delictivo, porque ellos tenían claro que obviamente la empresa no delinque, pero que hay un directivo responsable o alguna persona responsable. Si no lo traían en términos gráficos, ¿no?, en la cabeza de estas personas para poder negociar, no iba a haber ninguna negociación. Y entonces el profesor Silva Sánchez decía, mientras nosotros estamos de ida, los Estados Unidos están de regreso, porque si bien iniciaron con esta ola de las empresas, ahora se dieron cuenta que no pueden desatender a las personas individuales de sí mismos, y esto lo habían puesto como condición. Entonces, como para terminar el programa, y una pregunta final sería, toda esta discusión, como bien señalas, ha generado que probablemente, como dice Schunemann, se está ensuciando el lenguaje técnico, pero más allá de esa discusión, para que los que nos están viendo puedan tener ya un concepto más o una definición mucho más práctica, porque también sabemos, ¿no?, que te dedicas al tema del compliance y todo lo demás. Más allá de esta discusión filosófica y todo, que es muy interesante y muy rico conversar por el tema del nivel que significa hablar de estos temas, que es muy bueno. En los temas prácticos, ¿cómo deberíamos ver a los programas de cumplimiento, a los compliance penal, si se quiere, en términos prácticos? ¿Cuál es el futuro de estos programas de cumplimiento y cómo se deberían manejar más allá de la discusión dogmática, filosófica, en los temas prácticos? Gracias por la pregunta, es muy, muy puntual. Dos ideas sobre el particular. La primera, respecto al requerimiento que tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que dentro del programa de cumplimiento y para poder acceder a los beneficios que significa tener un programa de cumplimiento, se entregue las cabezas de los responsables. Hay que también acá tener en cuenta algo bien interesante, ¿ya? Y es que Schunemann dice, el criminal compliance parece significar una despedida del derecho penal preventivo de Feuerbach, basado en la confianza de la sociedad al ser humano, y que solamente el derecho penal interviene ex post. Primero creemos, principio de confianza, que todos nos comportamos de acuerdo a la legalidad. Con compliance parece que lo que ocurre es que paralelamente al sistema de persecución y vigilancia del Estado, partimos de la desconfianza y exigimos a las empresas, incorporen ustedes un sistema de vigilancia paralelo, a través de una línea de denuncia, a través de investigaciones internas, a través de murallas chinas, a través de un oficial de cumplimiento, a través ahora, en Alemania muy recientemente, de un oficial en materia de derechos humanos, para que usted verifique que sus trabajadores, que sus proveedores, que sus clientes no cometen delitos de corrupción, lavado de activos, violación de derechos humanos, infracciones contra el derecho de competencia. O sea, partimos de que estos hechos delictivos ocurren y por eso necesitamos, con anterioridad a la comisión de un hecho delictivo, tener un programa de vigilancia prácticamente como una suerte de policía paralela a la que ya existe
a nivel del Estado. Y esto tiene una suerte de tufillo de aparato o servicio de inteligencia de dictaduras, ¿no? Es una cosa bien severa respecto a la libertad del ser humano. Y en la práctica significa esto, cuando se pide la cabeza para obtener beneficios, que cuando se han realizado todos estos mecanismos o medidas de compliance, ¿quiénes creen que van a terminar? ¿Qué cabezas van a rodar? ¿La de los peces grandes, la del presidente de directorio o los grandes directivos? ¿O más bien las de abajo, la de las cabezas medianas e incluso la de los oficiales de cumplimiento? Exactamente. Ese es el gran problema. Cuando analizamos, por ejemplo, el caso de Siemens, prácticamente ningún gran director fue objeto de alguna sanción, solamente mandos medios, que terminan siendo una suerte de chivos expiatorios cuando ocurre un hecho delictivo y el alto director lo que hace es lavarse las manos como Poncio Pilatos y dice, oiga, yo esto delegué a este señor oficial de cumplimiento, a estas personas, yo no sabía lo que ocurría en esos lugares, yo no puedo ser un Superman, yo tengo grandes responsabilidades a nivel empresarial y terminamos en la medida práctica viendo que esta exigencia al mismo tiempo es bien intencionada, pero que también nos trae la preocupación de que sean los mandos medios, los de abajo, los que terminan siendo responsables y que ocurra una suerte de derecho penal de clases, por citar también un concepto del profesor Schunemann. La otra idea a la que quería referirme en el tema también práctico es que, mira, yo he trabajado como oficial de cumplimiento desde abril del 2020 a la fecha y he visto el tema también en la práctica. Y yo creo de que compliance, he criticado muchas cosas, pero yo sí creo de que la idea de fondo es adecuada. Creo que ya Schunemann, con su tesis de la curatela empresarial en los 90, cuando sostenía como una medida, llamémosla así, de organización que responda a la dificultad probatoria en el caso de la criminalidad empresarial, donde el alto director dice, yo no ejecuté, y el operario dice, yo no tenía esa información panorámica, yo no podía tomar decisiones, yo soy un subalterno, y por el indubio pro reo no existe, al fin y al cabo, un responsable, como ocurre, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso Repsol, todos se lavan las manos, este fenómeno que Schunemann también etiqueta con este concepto de irresponsabilidad organizada. Yo creo que la idea de tener un curador empresarial que en los Estados Unidos en la práctica se asemeja mucho a la figura del monitor de compliance, que es una suerte de oficial de cumplimiento que interviene cuando una empresa ha cometido ya un hecho delictivo, pero tiene la facultad, la potestad y la posibilidad de actuar conforme a su conciencia porque no responde a los dictados de la empresa o de un director, no responde al mandato del Estado a través del juez, o sea, el caso del fiscal, y de esa forma está garantizada su función de transparencia, de velar por la ejecución de un programa de cumplimiento honesto y no de papel o cosmético. Y es allí donde yo creo de que funciona compliance con ciertos ajustes. La responsabilidad penal individual, remarcándolo, la multa puede seguir existiendo, no hay problema, será la sanción administrativa que le corresponde a la persona jurídica, pero sí debe exigirse en el ámbito de compliance para poder beneficiar con una sanción más benigna o excluyéndola con la responsabilidad penal individual, en particular de los altos directores. En segundo lugar, ver también el tema de los acuerdos, que estos acuerdos, en efecto, permitan tener una empresa que colabora de manera transparente, pero no solamente con los medios, sino también con los altos directores. Yo creo que así es una forma de verificar que funciona en la práctica. El mejor termómetro hay muchos, pero para mí el mejor termómetro es que en lugar de que cuando ocurre un hecho delictivo vaya el abogado que defiende a corporaciones y diga, acá está mi código de conducta, acá está mi póliza o mi directiva anticorrupción, acá está mi directiva para regalos y hospitalidades, a puro papel, en lugar de esto que es un papel nada más, que lo que él diga es, miren, nosotros a lo largo de este año hemos podido realizar
30, 40 transacciones, pero las hemos rechazado a pesar que era una oportunidad de negocio, a pesar que legalmente podíamos hacerlo, pero representaba un riesgo alto en materia de corrupción, en materia de lavado de activos, en materia de violación de derechos humanos, y por ese motivo no lo hemos realizado. Cuando la empresa toma esa decisión de dejar de ganar dinero porque tiene un riesgo en materia de compliance y lo puede documentar y demostrar, en ese caso tenemos un buen indicio, una buena intuición de que la empresa ha actuado de manera correcta. Y solamente para terminar, sobre la idea de recurrir a distintos, llamémoslo así, malabares para poder sustentar la responsabilidad penal de la persona jurídica, yo siempre refiero en este caso a un filósofo que a mí me gusta mucho y que es Edmund Husserl. Y Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, discípulo también de Franz Brentano, que fue también maestro de otro famoso, me refiero a Sigmund Freud, lo que dice Edmund Husserl es: tenemos que diferenciar lo que es, cualquiera puede diferenciar lo que es un tono de un color, lo que es un sonido de un color. Podemos llamar al sonido color, pero todos entendemos que una cosa es diferente a la otra. Por eso el lema de Husserl es, en alemán es "zu der Sache selbst", ¿no? Hay que ir a la cosa en sí misma, ¿no? Hay que ir y poder identificarla. Y yo creo que uno puede discutir, tratar de recurrir a la homologación de la culpabilidad por falta de medidas organizativas para sustentar una culpabilidad en la persona jurídica, recurrir al Human, hacer malabares. Pero el derecho penal es un derecho penal individual, requiere acción, requiere culpabilidad, y esos son atributos de la naturaleza propia del ser humano. Por esa razón, por principio, yo creo de que el discurso tiene que ser, como tú lo has referido, consecuente con los principios de la dogmática jurídico-penal. Correcto, doctor. Bueno, queda claro por todo lo que hemos podido conversar en esta hora de programa, que la verdad es bastante corto discutir todo lo que significa estos embates de la filosofía, de la dogmática para sustentar la responsabilidad penal o no de la persona jurídica y lo que significa. Sobre los programas de cumplimiento creo que queda claro y que sí es indiscutible para que funcione. Si no hay un real compromiso de las empresas y de sus altos directivos de fomentar una verdadera cultura ética, de buen comportamiento, de responsabilidad social y de hacer las cosas bien en términos sencillos, no va a funcionar. Pero si hay ese compromiso real, se van a dar esos casos que usted muy bien ha mencionado para poder incluso demostrar justamente que hay esa voluntad de hacer las cosas bien. Y si no existe eso, pues definitivamente fácilmente vamos a poder identificar que estamos frente a un compliance de papel, cosmético, como lo quieran llamar. Entonces todo se reduce al real y genuino compromiso de la empresa y de sus directores. Si no hay eso, creo que finalmente cualquier programa de cumplimiento, por muy bien adornado que esté, va a fracasar. Le agradezco por estar en nuestro programa y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad para seguir debatiendo ya no solamente este tema, sino otros temas más que son de interés para la academia de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a Grisley TV y a tu persona, Hugo, y espero estar en continuo diálogo con ustedes. Gracias. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. No se olviden, esto es la Tribuna de Grigley. Estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche. Y también recordarles que se acerca el 28 de abril, estamos próximos al evento que está organizando Grigley TV también, para tener una conferencia en el Colegio de Abogados con el profesor Jordi Ferrer Beltrán. No se lo pierdan, hasta la próxima.